De manera general, la tripanosomiasis es una enfermedad causada por parásitos del subgénero Trypanosoma, que estas se dividen en americana y africana. En el caso de la tripanosomiasis africana, es causada por la especie de Trypanosoma gambiense y Trypanosoma rhodesiense. Y esta enfermedad también es conocida como la enfermedad del sueño y su vector principal es la mosca del género Glossinia, o también conocida como mosca tsetse. Y en el caso de la tripanosomiasis americana es causada por el parásito Trypanosoma cruzi. También es conocida como enfermedad de Chagas, y el vector de este tipo de tripanosomiasis son los triatominos, que también son conocidos como chinches. Y a este vector se le conoce como chinche besucona, ya que el área en la que pica es bueno, la región facial. Y del lado derecho coloqué una imagen de los diferentes estadios por los que pasa este parásito. Más adelante voy a explicar cada uno. Bueno, en cuanto a la etiología de la trepanosomiasis americana, es causada por Trypanosoma cruzi, que pertenece al reino protista, Filoeugenozoa, de la clase Kinetoplastea, orden Trypanosomatida, familia Trypanosomatidae. Y esta enfermedad fue descubierta en 1909 por un doctor brasileño, Carlos Chagas, y por eso lleva ese nombre. Este tipo de enfermedad se transmite de manera vectorial, que comúnmente son la picadura de insectos de los triatominos, que como ya sabemos se alimentan de sangre, por lo que son hematófagos. También se puede transmitir por hemotransfusión de personas infectadas, y también vía oral, esto mediante la ingesta de alimentos contaminados por las heces fecales de la chinche. Bueno, del lado derecho coloqué una imagen de la estructura de la chinche, la cual está conformada por una antena que su función principal es como sensorial para detectar cambios de temperatura, entre otros, así como, bueno, está compuesta por ojos, la cabeza, y la parte importante por la cual se encarga de succionar la sangre es la probóscide, que se encuentra en la cara o en la cabeza, aquí, está aquí. Está conformado por un tórax, y una estructura que recubre al tórax es el escutelo, además de sus patas, el abdomen, que, bueno, la chinche tiene un aparato digestivo, en donde el ingreso de la sangre comienza por la probóscide, de ahí se pasa a la laringe hasta llegar al estómago y el intestino que se encuentra en el abdomen. Y una estructura que recubre el abdomen es el conexivo, además de los hemielitros, que es otra estructura que recubren a los litros, que tiene una duración de 5 días, pero esta depende de la ingesta o de la alimentación de sangre. Eh, se- ¿Siguen viendo mi pantalla? No, ya no. No, ya no.
No, y te trabas un montón. ¿Ya la ven? Ya se ve. Gracias. Bueno, me quedé en la parte del ciclo de vida de la chinche. Bueno, se comienza por los huevos, que la chinche pone de 7 a 10 huevos. Pasa por diferentes estadios que se les llama ninfas. El tiempo de cambio entre cada estadio o ninfa es en promedio 5 días y el cambio depende de la ingesta de sangre. Comienza con la ninfa uno hasta llegar hasta la ninfa número 5. El tiempo total de ciclo de vida o de la formación de la chinche es de 37 días. Y en la ninfa, bueno, al llegar al estado adulto es cuando ya tiene completamente desarrolladas sus alas y comienza a buscar su, bueno, reproducción con una chinche hembra. Y encontré que la reproducción es por inseminación traumática, es decir, que el macho realiza una perforación traumática en el abdomen de la hembra y una vez, bueno, y el semen o el semen fecunda a la, bueno, de ahí se dirige a los óvulos de la hembra para realizar la fecundación y repetir todo el ciclo que ya les mencioné. Bueno, en cuanto a la tripanosomiasis en México, eh, 2/3 partes en nuestro país existen condiciones para la transmisión vectorial de este tipo de tripanosomiasis, con 32 especies de triatominos. Las especies Triatomina barberi se encuentran principalmente en los estados de Colima, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Querétaro, Tlaxcala y Veracruz. En cuanto al triatomino dimidiata, esa está distribuida en diferentes países de Centroamérica y en los estados de Campeche, Colima, Estado de México y todos los que se encuentran aquí. Este vector es conocido en nuestro país como PIC, que en maya se conocía antes de la llegada de los españoles, también como chinche de Compostela, talaje, chinche hocicona, besucona y voladora, entre otros. En cuanto a la epidemiología, bueno, más adelante voy a mencionar que se divide en un estado agudo y un estado crónico. En los estados con mayor incidencia de enfermedad de Chagas aguda se encontraron a Chihuahua, Guerrero, Morelos, Puebla y Guanajuato. Del lado derecho coloqué una gráfica en donde se representa pues los valores de los estados de acuerdo a la incidencia que tuvo en cada uno. Y en cuanto a la incidencia, pero de la enfermedad de Chagas crónica, esto se presentó principalmente en Veracruz con 214 casos, Oaxaca con 71, Jalisco con 67, Yucatán con 52 Hidalgo con 50. Y los estados con menor incidencia de la fase aguda de Chagas fue Baja California, Durango, Hidalgo, San Luis Potosí y Sinaloa, ambos con un solo caso. Y en el caso de los estados con menor incidencia, pero de la fase crónica, se encontró a Tlaxcala, Zacatecas, Coahuila, Baja California Sur y Guerrero. También coloqué una gráfica
Eh, se, se identifica la enfermedad de Chagas aguda, pero por género, en donde hubo mayor presencia de casos en el género masculino, con 75 y 29 en el género femenino en la presencia de Chagas aguda. Y la enfermedad de Chagas crónica, de igual manera, tiene mayor prevalencia en el género masculino con 523 casos y en el género femenino con 262 casos. Esto lo saqué de un boletín epidemiológico del 2009. Bueno, comenzando con el ciclo de vida del parásito, este tiene diferentes fases, que les coloqué una imagen del lado izquierdo. En el caso de la fase de amastigote, esta es la fase replicativa que se encuentra en las células humanas, la cual está conformada por un flagelo, un citoplasma, un núcleo, donde se encuentra el ADN del parásito, un kinetoblasto y un cuerpo basal. Otra fase es la fase de epimastigote, que esta se encuentra únicamente en el insecto, que es bueno, en el aparato digestivo del insecto o de la chincha, la cual consta de la misma estructura, flagelo, núcleo, citoplasma, y la fase infectante, que es la de tripomastigote. Bueno, para comenzar con el ciclo de vida, en la chinche besucuna, como ya sabemos, eh, es un artrópodo hematófago, por lo que se alimenta de sangre. Este pica generalmente en el área facial, por eso se le conoce como chinche besucona. Una vez que, bueno, la chinche tiene en el aparato digestivo la fase de epimastigote, que es la fase de replicación en ella. Pasa a la fase de tripomastigote, que es la fase infectante, que al picar al humano causa una lesión en la piel, eh, la cual llega hasta el vaso sanguíneo, esto para alimentarse. La picadura no causa como tal la patología, sino las heces, ya que una vez que la chinche pica, defeca en la misma área, por lo que ingresa a la fase de tripomastigote a la célula y comienza su replicación en el citoplasma. Alcanza un nivel máximo, ya que ocasiona una ruptura de la célula, pero para lograr esta replicación pasa a la fase de amastigote. Una vez que causa la ruptura de la célula, tiene que pasar a la fase infectante, que es la fase de tripomastigote, en donde puede llegar bueno, de ahí se transporta a la circulación mediante vasos sanguíneos o vasos linfáticos. Y para continuar con el ciclo de vida o de este parásito, se transmite la enfermedad mediante la picadura de una chinche no infectada hacia una persona que ya está infectada. Em, Se lleva de igual manera la fase infectante del parásito, que es tripomastigote, que al llegar al intestino o el aparato digestivo, pasa a la fase de epimastigote o fase replicativa, y de ahí continúa con el ciclo. Y ahí continúa con el ciclo. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, esta se divide en una fase aguda, que tiene un periodo de 1 a 3 meses de duración, en donde ocasiona una parasitemia, y una fase crónica que se presenta pues varios años. Encontré en la bibliografía que puede ser 10, 15 años. Posteriores a la fase aguda, que más adelante voy a mencionar los signos y síntomas. Esto a causa de la inoculación del parásito, que generalmente afecta el área facial, como puede ser la boca o la nariz. Los amastigotes se multiplican y pueden llegar a formar pseudoquistes,
que más adelante se pueden romper y como ya sabemos, adentro está la replicación pues, del parásito. Entonces su ruptura puede ocasionar que invada otros órganos al entrar a la circulación linfática o sanguínea. También tiene mayor preferencia para invadir las células del sistema retículo endotelial, por lo que invade su citoplasma y comienza su replicación. También puede afectar a las células de la neuroglia, musculares, cardíacas y al tubo digestivo, y puede ocasionar diferentes complicaciones que voy a mencionar más adelante. Bueno, en el caso de la fase de tripomastigote, que es la fase infectante, esta puede contrarrestar o inhibir el sistema complemento, por lo que inhibe la convertasa de C3 por medio de una glucoproteína que tiene en su superficie, que encontré que es la glucoproteína 30, la 35 y la 50, la cual bloquea la lisis del parásito por la vía alterna de la cascada del complemento. Además de que los mastigotes se replican y pueden destruir las células del huésped e infectar células vecinas eh, para, eh, para formar la fase infectante, que es el tripomastigote, e invadir nuevas células o tejidos distantes. Bueno, en cuanto al cuadro clínico, esta tiene un periodo de incubación de 1 a 2 semanas, una vez de la picadura de la chinche, y evoluciona en la fase aguda, que causa síntomas como son fiebres, adenopatía, puede causar hepatoesplenomegalia, además de un rash cutáneo. En la fase aguda, otros signos signos característicos es el signo de Romaña, que causa edema palpebral, como se puede observar en la imagen, además del chagoma, que se forma este eritema en la región de la picadura de la chinche, y dura de 2 a 3 meses la fase aguda. Y también puede pasar a la fase crónica, que pues generalmente dura más tiempo, años. Esta encontré en la bibliografía que es la enfermedad de los megas, ya que puede causar un megacolon, megaesófago, megaureter, además de una afección miocárdica, causando un deterioro cardíaco, lo que puede llevar a la muerte de 6 a 12 meses. Bueno, en cuanto al Chagas congénito, esta se presenta en mujeres embarazadas mediante la picadura de la chinche. Encontré que generalmente, bueno, un artículo donde la mayoría de las embarazadas están en estado crónico de la fase de la enfermedad. Para el Chagas congénito tiene una ausencia de síntomas de un 50 a 90% y puede causar cuadros graves de un 2 al 12%. Al neonato le puede generar hepatoesplenomegalia en un 18%, sepsis. También encontré que puede causar aborto séptico, pues por la infección, además de miocarditis en un 4%, por lo que se requieren cardiotónicos y diuréticos. Además para el tratamiento del agente etiológico, que serían antiparasitarios. También pueden generar hepatitis, meningoencefalitis en un 3%, edema de 1 al 4%, fiebre, anemia e ictericia. También la enfermedad de Chagas congénita se relaciona con abortos prematuros y encontré que el tratamiento de elección es benznidazol y nitrofurtimox.
El vernidazol se da de 5 a 10 miligramos por kilogramo de peso al día oral cada 12 horas de 30 a 60 días y el Nifurtimox de 5 a 15 miligramos por kilogramo de peso al día oral cada 12 horas, pero este durante 90 días. Para el diagnóstico, pues es clínico, de acuerdo a los signos y síntomas que ya mencioné en el estado agudo crónico. También se pueden encontrar la fase de tripomastigote o fase infectante en un cropocultivo o frotis de sangre. En la fase crónica se utilizan para el diagnóstico una hemaglutinación directa, pruebas de ELISA, de Western blot, esto para identificar anticuerpos propios de la infección ante el parásito tripanosoma, y además de la reacción de fijación de complemento, que encontré que es la más eficaz. Y el tratamiento de elección son antiparasitarios, que ya había mencionado es Nifurtimox, en dosis pediátrica y dosis adulto, bueno, para adultos, también de benznidazol, el cual se da 10 miligramos por kilogramo de peso al día, por 10 días en dosis pediátrica y en adultos son 5, de igual manera por 60 días. Y de Nofurtimox, la dosis pediátrica es de 25 miligramos por kilogramo de peso vía oral, 4 tomas al día por 15 días y después 15 miligramos por kilogramo de peso al día en 4 tomas por 65. En dosis adultos la dosis es de 5 a 7 por kilogramo de peso al día. De igual manera en 4 tomas, posteriormente 2 miligramos. Eh, en cada 2 semanas hasta alcanzar 16 miligramos por kilogramo de peso en un periodo de 120 días. Y las principales complicaciones que se tienen em, por esta tripanosomiasis, bueno, son anemia hemolítica, también puede invadir diferentes órganos, como puede ser el cerebro, causando hipertensión intracraneal, generando un déficit neurológico, sepsis o infección bacteriana, hiperbilirrubinemia, que como mencioné también puede afectar el hígado, un aumento de las transaminasas, acumulación de bilirrubina, además de ascitis. En el caso de, bueno, el principal órgano afectado es el corazón, lo cual puede generar bradicardias y taquirritmias, ocasionando palpitaciones, síncope y puede llegar a la muerte. Además de una insuficiencia cardíaca, generando disnea, dolor en el hipocondrio derecho, síntomas tromboembólicos venosos y sistémicos, ocasionando embolias, accidentes vasculares cerebral, además de alteraciones microvasculares o esofágicas, causando un dolor precordial o retroesternal. Y eso sería todo de mi parte, doctor. A ver, entonces, repite cuál es el ciclo de... ¿Cuáles son los estadios en orden? Primero, cuando se encuentra en la chinche besucona, está en estado de epimastigote, está en el aparato digestivo. La fase infectante es de tripomastigote, que se encuentra en las heces de la chinche. eh, y al provocar la lesión en la piel, pues es depositada ahí ya que defeca en el área. Y la fase de replicación en la célula humana es de amastigote. Y esas son las 3 fases del parásito. Entonces,
¿La fase infectante cuál es? tripomastigote. Ujú. La fase de Y a ver, replicación en la, ajá, ¿qué? la fase de replicación en la chinche es epimastigote y la de replicación en la célula humana es amastigote. Ujú. Y las, a ver, ¿cómo es que la chinche eh, pica y no se coagula la sangre? Porque tiene un anticoagulante, pero no sé cuál es, doctor. ¿Y con qué estructura pica la chinche? Con el probóscide, que es con el A ver, mismo que succiona la sangre. pásala. Mm, Ujú, Sería aquí, está la probóscide. ujú. Y a ver, de esos estadios, ¿cuál es el más infectante? Del parásito, el Ujú. tripomastigote. No, 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 de la chinche. ¿Cuál es la que tiene más parásitos? Pues se supone que la ninfa número 5, porque es conforme va creciendo de acuerdo a su alimentación mediante la sangre, y pues la más grande es la ninfa número 5 y ya pasa al estado adulto. Ujú. ¿Y cuánto viven las chinches? Pueden vivir de meses a años, pero esto depende de la temperatura del ambiente, que, bueno, la ideal es de 21 a 22 grados Celsius y también de cada cuando se alimenten. Puede ser de 3 a 7 días a la semana generalmente. Ujú. Exacto. Y entonces el principal tratamiento es el nifurtimox. Bueno, también la nitazoxamida. Sí, doctor, eso. Eh, pero pasa donde está la clínica. La siguiente, no la otra, la siguiente. Ah, no es que no la pusiste. A ver, en la primera del cuadro clínico. A ver, la enfermedad de los megas. ¿Por qué se hace el megacolon? Por una inflamación crónica, ya que pues Pero inflamación crónica, ¿cómo? por la replicación excesiva del parásito que se encuentra, sería en estado de, de epimastigote, que es la fase en la que se replica en la célula humana. Pero Y ¿qué este es se daña ocasión. para que se haga un megacolon? mm, Pregunta de examen. mm, pues podría ser por, bueno, la respuesta inmune de las células y una secreción excesiva
Situaciones proinflamatorias que causan daño en el tejido, pero mm, no sé, doctor, no las encontré que era por una inflamación crónica. A ver, Estefanía. Estefanía ya ni está en la clase. Brenda, Sí, doctor. ¿por qué se hace megaesófago? Digo, megacolon. Primero estamos con el megacolon. ¿No? Brenda, ¿no? Bueno, no me contestas, entonces no tienes participación. Brian, Perdón, doctor, no sabía. Es que me sacó. Pues es por el infiltrado de los macrófagos, ¿no? De los monocitos. ¿en dónde? Pues, por ejemplo, como lo dijo mi compañero, no sé, explicando lo del chagoma, mientras está el ciclo de reproducción de amastigote, pues la inmunidad, según yo, aquí se va a dar por lo que es la inmunidad tumoral, por anticuerpos IgG, y pero este es ineficaz, y los siguientes son propiamente los monocitos. Además de, como bien lo dijo mi compañero, aparte de que los macrófagos están secretando interleucinas proinflamatorias, también hay una dilatación de los vasos linfáticos. Bueno, ahí sí donde lo leí no explicaba por qué existe esta dilatación. Decía que era inespecífica. Y creo que es sobre todo en esófago y en colon. Y el cambio sería, por ejemplo, en el encéfalo y en el corazón. Ahí serían otras cosas. Bueno, está bien lo que explicaste, pero eso no es la principal causa del megacolon. ¿Cuál es la principal causa del megacolon, Zaira? ¿Sí me escuchan? Ujú. Pues es obviamente por la hinchazón o la inflamación que este va a diseminar en las capas, digamos, profundas del colon, ¿no? Eso pues nos va a dar como resultado que obviamente deje de funcionar y pues se hincha, como que se ensancha y pues ya de ahí, digamos, ya como caso grave, pues ya el colon puede romperse. No, no es por eso. O sea, sí hay un proceso inflamatorio, pero imagínense que todas las infecciones parasitarias que hemos visto, todas causan procesos inflamatorios y en todas se hacen megaórganos. No. Ahí está. Entonces, ¿por qué es María Paola?
¿Podría ser por destrucción de células? ¿De cuáles células? Sí, hay destrucción de células, pero ¿de cuáles? ¿De las ganglionares? Sí, de las células ganglionares. ¿De cuáles específicamente? Mm, Pues podría ser las que se encuentran en los plexos nerviosos. Ajá. Es por destrucción de los plexos mientéricos de Meissner y Auerbach. Se destruyen las células ganglionares. ¿En dónde están esos plexos mientéricos, Diana Guadalupe? En pues en las capas musculares, ¿no? Sí, en las capas musculares y es lo que ayuda a la contracción, bueno, a la peristalsis. Y entonces, si se destruyen las células ganglionares, ya no va a haber una contracción muscular, o bueno, una contracción del músculo liso, y hay una dilatación del, eh, del colon. Eso es por destrucción de los plexos mientéricos. ¿Y por qué hay megaesófago, Miguel Ángel? Porque pues igual va a haber ay, ¿cómo se llama? Una destrucción a nivel epitelial del esófago. Y ¿Y pues la cardiomegalia? perdón, ¿Mande? al tener una afinidad, pues va a ser más susceptible a que haya como tal el crecimiento. Ok, sí es por eso. Aarón, ¿y la cardiomegalia? Aarón, ¿cómo por la inflamación muscular? Aarón,
Bueno, más o menos. ¿Por qué más era José Ángel? Yo encontré que la cardiomegalia era por una inflamación principalmente muscular Ujú. que podía causar valvulopatías y la consecuencia de una insuficiencia cardíaca y generar la muerte. Exacto. Paula. Paula. Sí, doctor. ¿Y más o menos cuánto tiempo pasa entre que se infectan y desarrollan los megas? Puede ser de meses a años. ¿Por qué? Pues mm, es porque mm, entra a una fase de latencia. Ajá. A ver, Diana, Dinora, ¿cómo es eso de la Mm, fase de latencia? Sí, doctor. Bueno, es que yo tengo entendido que la enfermedad de Chagas va a constar como de tres fases, que sería la fase aguda, la fase crónica, que va a ser la fase de latencia, que va a ser como que pues no va a haber como que, es que cómo podría decirlo sin que suene mal, como que va a estar pausada los síntomas y después de eso va a pasar a lo que sería la fase crónica, que va a ser la fase en la que se van a presentar lo que serían los megas, que sería pues el megacolon o mega esófago, pero no sé si esté bien eso. Sí, está bien eso. Norma, Daniela. Sí, doctor. eh, o sea, eso sí es lo de o sea, la fase de latencia, el parásito entra o sea, como dijo como dijo tu compañera, pueden pasar años para que el parásito como que se reactive y empiece a generar ese daño. ¿En dónde se queda el parásito? ¿Hay lugares específicos donde se quede así como en etapa de latencia? Bueno, ahí había leído que sí se quedan bueno, se supone que esa es la fase indeterminada, que puede durar de 5 a 20 años y es la ausencia de síntomas. Y pues los parásitos pues siguen presentes en los tejidos de órganos, aunque no hay síntomas.
¿Y qué más hubo? Sí, sobre la misma pregunta que dices. Ajá. Pues, como ya mencionó, pues durante esta fase de latencia, pues van a desaparecer los síntomas y pues aquí no se va a presentar ninguna sintomatología y pues incluso los electrocardiogramas que le realizan a los pacientes pues van a salir normales. Ujú. Y durante esta etapa las personas pues son una fuente de infección y pues van a presentar, bueno, van a permanecer normalmente en músculo cardíaco y digestivo durante esta fase de latencia. Bueno. Mañana, ¿quién va a exponer? Yo, doctora, aunque usar cosas.